una asíntota vertical. ¿Está? X igual a menos D sobre C. Y los valores de X que anulan el numerador, si me anulan el numerador, 0 dividido cualquier número va a ser 0, entonces Y va a ser igual a 0. Entonces esos valores de X son los ceros o raíces de esa función. ¿Está claro? Entonces, los valores de X que anulan el numerador me dan las raíces de la función, los puntos que van a cortar al eje de las X, y los valores de X que anulan el denominador me dan la asíntota vertical. En esta función homográfica, la asíntota horizontal, porque voy a tener una asíntota vertical y una asíntota horizontal, la asíntota horizontal va a ser I igual al cociente de los coeficientes principales de las funciones lineales. En este caso, A sobre C. Asíntota horizontal. Y dentro de estas dos rectas, la asíntota vertical y la asíntota horizontal, se va a desarrollar la función homográfica X más B sobre Cx más D con sus respectivos signos. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa en la función hipérbola equilátera? Acá A es 0 directamente. Entonces, si A es 0, la asíntota horizontal 0 dividido cualquier número es 0, es I igual a 0 su asíntota horizontal. Esto sería para la función homográfica. Para la función K sobre X, que se llama hipérbola equilátera, vamos a tener que X igual a 0 va a ser la asíntota vertical. Y igual a 0, porque es A sobre C. C es 1, el coeficiente que acompaña a X, pero a X no me aparece acá en la función hipérbola. Me aparece la constante B nada más, o sea, acá. Entonces voy a tener que I igual a 0 dividido X, dividido C, me da la asíntota horizontal, y entonces tendremos, ¿puedo borrar? Pero, profe, saco captura. Bien, espera. Háganme acordar de vez en cuando de admitir a los chicos que están afuera, por favor. Bien. Están todos. ¿Listo? ¿Está? Sí. Sí, profe. Saquen foto a los que recién ingresaron, porque voy a borrar. Me avisan cuando está. Profe, eso de X igual a 0 y igual a 0 indicaría que nunca cortan a los ejes. ¿Cuál es la pregunta? ¿Vos están comentando nada más? No, le quería preguntar si X igual a 0 y igual a 0 de las asíntotas significa que los ejes no se cortan. Igual a 0 e igual a 0 son las asíntotas, son los ejes coordenados. El eje de las ordenadas y el eje de las abscisas. Ah, claro. A esas rectas la función no corta. Pasa muy cerca. Por eso son las asíntotas.
por lo menos en una parte de la función no la cortan, donde son asíntotas. En estos casos no la cortan nunca. ¿Sí? En otras funciones podrían cortar en otros tramos, de algún determinado tramo, podría cortar la función esas asíntotas verticales u horizontales. ¿Está? Profe, Generalmente las verticales no las cortan nunca porque son puntos, son polos o infinitos de la función, ¿sí? A los que puede cortar es al eje de a la asíntota horizontal, podría llegar a cortar alguna función. En algún punto, como son algunas funciones, en alguna parte, en un tramo, tienen estas asíntotas y en otros tramos no tienen. Entonces, para la parte donde están las asíntotas, son asíntotas y cuando las cortan ya deja de ser asíntota, ¿verdad? ¿Está? profe, Hay funciones. profe, ¿Sí? la función hiperbólica esa la va a mostrar también. Las dos les voy a mostrar ahora el gráfico cómo es. ¿Está? ¿Puedo borrar? Sí, profe. La hipérbola equilátera, la función y igual a k sobre x, donde k es un número real que puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Lo único que no puede ser es 0 porque si no tendría una función constante, y igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con x distinto de 0, para que exista, ¿no es cierto?, el dominio de esta función, son todos los reales excepto el x igual a 0. Entonces, excluyendo el x igual a 0, Profe, ¿cómo se llama esta función? hipérbola con h, hipérbola equilátera. También la puedo escribir como y por x igual a k, haciendo pasaje de términos, ¿no es cierto? Y por x va a ser igual a k. Siempre con k, con x distinto de 0, por supuesto, es la misma función que estoy hablando. Entonces, si k es positivo, este producto x por y va a ser positivo también. ¿Y cuándo va a ser positivo? Cuando y sea mayor que 0 y cuando x sea mayor que 0. Entonces, el gráfico de esta función hipérbola equilátera va a tener una forma que va a tener una rama sobre el eje de sobre el primer cuadrante, y otra rama donde el x es negativo y el y también es negativo, porque menos por menos también me va a dar un valor k positivo, ¿verdad? Sí. Entonces, si k es mayor que 0, la función y igual a k sobre x, k es cualquier número, 2 sobre x, 3 sobre x, 5 sobre x, 7 sobre x, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el valor de k? Que estas ramas se alejan de los ejes que le llamamos asíntotas. Este eje y es x igual a 0, x igual a 0, asíntota vertical, e y igual a 0, asíntota horizontal. ¿Estamos? Entonces, si k es mayor que 0, el gráfico es de este tipo. Simétrico con respecto al eje de coordenadas O, al centro de coordenadas, perdón. Entonces, todos sabemos que es una función impar.
¿Está? Para valores opuestos del dominio voy a tener imágenes opuestas. ¿Está? Para un valor aquí voy a tener este valor, para un valor por acá tengo que tener el mismo valor. Perdón, el opuesto. ¿Sí? La imagen opuesta. ¿Está? Sí, ¿Cómo, profe? ¿Cómo? No lo entendí. Es una función impar. ¿Qué decía las funciones impares? Que a valores opuestos del dominio le corresponden imágenes opuestas. ¿Sí? Ah, ya. Bien. En este caso, si k es mayor que 0, las ramas, la función es estrictamente decreciente en los dos tramos donde está definida. O sea, desde menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta más infinito. ¿Estamos? Dominio de esta función, x que pertenece a los reales, tal que x sea distinto de 0. Y la imagen es exactamente lo mismo. Y que pertenece a los reales, tal que y sea distinto de 0. O sea que excluimos los valores de las asíntotas porque esos valores para la imagen no existen, ¿no es cierto? Porque nunca van a cortar a la asíntota vertical, a la asíntota horizontal y tampoco van a cortar a la asíntota vertical, como lo ven acá. Si k es menor que 0, si k es un número negativo, voy a tener que voy a graficar con rojo, ¿sí? Y k es menor que 0, el producto y por x tiene que ser un producto negativo. ¿Y cuándo va a ser negativo? Cuando uno de los valores es positivo y el otro es negativo. ¿Está? Entonces, para y positivo, x es negativo, acá está una rama de la función, y cuando x es positivo, y tiene que ser negativo, y acá tengo la otra rama de la función. Entonces, si k es menor que 0, el gráfico de la función y igual a k sobre x va a ser el rojo. ¿Está? Las asíntotas son las mismas, el dominio es el mismo y la imagen también. Y también es una función impar. ¿Está? Profe, si se tuviese que interpretar como intervalo, ¿esta función se incluiría al 0 o no? ¿Cómo? O sea, para interpretar de manera intervalos, esta función sería de menos infinito a 0 incluyéndolo o no. Para interpretar como intervalo esta función, para interpretar el dominio de la función como intervalo, ¿es lo que me estás preguntando? Eso, sí, sí. Bueno, para interpretar el dominio de esta función, ¿cómo sería? Desde menos infinito hasta 0 abierto, unión 0 infinito positivo abierto también. Ajá. Este dominio es igual a decir intervalo menos infinito 0 abierto, unión 0 más infinito abierto también. ¿Está? Gracias. Sí, gracias. Bien. ¿Está entendida la hipérbola equilátera? ¿Podemos pasar a la función exponencial homográfica o bilineal? Si le quieren sacar foto, fotito. Recuerden no graficar dos funciones en el mismo par de ejes coordenados, excepto que sean funciones dadas por tramo, que no es este caso, ¿eh? O la negra o la roja. ¿Está?
Esta, profe. la roja, que es cuando K es menor que 0, fíjense que es estrictamente creciente. Borro. Vamos con la homográfica o bilineal rápida. La función homográfica o bilineal es de la forma x más b, ya dijimos, sobre cx más d con c distinto de 0 y b por c menos a por d también distinto de 0. ¿Por qué digo con c distinto de 0 y b por c menos a por d distinto de 0? Porque si acá c es 0, se me elimina este término. ¿Lo ven todos? Y al eliminarme ese término, me queda ax más b sobre d, con lo cual me va a quedar a sobre dx más b sobre d, que es una función lineal. Y una función lineal es su gráfico es una recta. Esta no es del tipo de la función homográfica. Y lo mismo sucedería si el producto b por c menos a por d es igual a 0, también me daría una función lineal. ¿Está? ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? Van a ser todos los valores de x que pertenecen a los reales, tal que c por x más d sea distinto de 0. Tal que c por x más d sea distinto de 0, y lo voy a escribir acá también. Esto implica que x va a ser igual o distinto, tiene que ser distinto, de menos d sobre c. ¿Sí? En realidad, si quieren el dominio, va a ser x que pertenece a los reales, tal que x sea distinto de menos d sobre c. ¿Está claro? Chicos, contesten. Sí, profe. Sí, Profe, sí. Sí, profe. ¿Cómo se llamaba la función, profe? Función homográfica o bilineal. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bien. Avísenme si hay algún chico esperando. No hay nadie. Entonces, el dominio es este. Va a tener asíntotas igual que la anterior. Las asíntotas de la función homográfica es I igual a A sobre C, cociente de los coeficientes principales de las dos funciones lineales. A acompaña a X, C acompaña a X también, del denominador. Entonces, I igual a A sobre C es la asíntota horizontal de esta función I. ¿Está? Y el valor X igual a menos D sobre C, X igual a menos D sobre C, que es el valor de X que anula el denominador, el polo o infinito de esta función f de X, es la asíntota vertical de esta función. Que es lo mismo, I igual a f de X. ¿Está? Entonces, teniendo estos datos, nosotros ya podemos trazar las asíntotas y ver más o menos cómo serían las ramas de su función. ¿Está? ¿Borro? Sí, profe. Sí, profe.
Entonces voy a tener los ejes X e Y. Y dijimos que Y igual a sobre C es la asíntota vertical, asíntota horizontal, y que X igual a menos D sobre C es la asíntota vertical. Primero fijo menos D sobre C, puede estar por acá. Yo digo este valor es menos D sobre C. X igual a menos D sobre C. Quiere decir que este punto no pertenece al dominio de la función, porque ya lo excluí anteriormente. ¿Está? ¿Cómo, profe? Este punto X menos D sobre C no pertenece al dominio de la función. Lo excluí recién cuando borré. Donde decía dominio, decía todos los valores de X, menos el valor menos D sobre C. ¿Está? Sí, sí, sí. Por ese punto va a pasar X igual a menos D sobre C. Ya lo vimos, es una recta paralela al eje de las ordenadas. ¿Sí? Entonces, supongamos que sea esta recta. La voy a hacer con línea de punto. Esa recta, X igual a menos D sobre C, es la asíntota vertical de esta función. Y de cualquier función homográfica. Si ustedes sacan los valores, van a ver que es ese valor. Y la recta Y igual a sobre C va a ser una constante. Entonces va a ser paralela al eje de las X. Puede pasar por acá arriba, puede pasar por acá abajo, depende del signo que tenga A y C. O de los signos que tengan A y C. Está lo mismo. Entonces la voy a hacer pasar por acá arriba. Corta acá a este eje en el punto A sobre C. ¿Lo ven? Y esta recta va a ser igual a A sobre C. Este nuevo par de ejes, que son las asíntotas, van a definir la función AX sobre B, AX más B, sobre CX más D, que yo voy a tener que graficar. Ahora va a estar circunscriptas las curvas, las ramas de esta función, con estas asíntotas vertical y horizontal. ¿Me explico? Sí, sí, profe. Sí. Entonces, ¿cuál va a ser la raíz de esta función? Ya lo dije anteriormente. ¿Cuál va a ser la raíz de esta función? Los valores de X que anulan el numerador. ¿Cuáles son los valores de X? C. ¿Cómo? Menos D sobre C. No, menos D sobre C está acá y no es raíz de nada porque no pertenece al dominio de la función. X más B no sería la raíz. X igual a... La raíz de esta función, chicos. ¿Cuáles son las raíces de una función? Los valores que anulan la función. De cualquier función. Los valores que anulan la función son las raíces de la función. ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, ¿cuáles son las raíces? ¿Cuál es la raíz? La raíz voy a decir porque hay una nomás. Cero. No. Cero. No. De AX más B no es 0. Sobre CX más D. ¿Qué valor de X anula el numerador? Menos ¿Cuál D es el sobre A. numerador? AX más B. Si lo tengo que anular, lo tengo que igualar a 0. ¿Sí?
Menos B ¿Qué sobre A. valor de x me va a anular el denominador? X igual a menos b sobre a. Este valor x igual a menos b sobre a. Si yo reemplazo acá menos b sobre a, me va a quedar menos b más b, 0. ¿Lo ven? Esa es la raíz de esta función. ¿Lo ven, chicos? Por favor. Por favor. Sí, profe. ¿Sí? Ah, ya no. ¿Está? Entonces, ¿dónde va a cortar a menos b sobre a? No sé, puede ser por acá. O puede ser por acá. Vamos a decir que es por aquí. ¿Sí? Menos b sobre a. ¿Está? Esta es la raíz de la función, o sea que va a cortar por ahí la rama, una de las ramas va a cortar por ahí al eje X. ¿Cuál va a ser la ordenada al origen de esta función? Rápido. ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuál va a A sobre ser C. la A sobre C no sería la ordenada ordenada. al origen? ¿Cuál A es la sobre C. ordenada al origen de una función? ¿Cuánto vale la función cuando x es igual a 0? Eso te ¿Cuánto dé. vale esta función si x es igual a 0? B sobre D. B sobre B D. sobre D. Y voy a decir que, bueno, que B sobre D va a estar por acá. ¿Sí? Entonces, puedo decir que una rama de esta función va a venir por aquí. ¿Sí? Y la otra va a estar en el cuadrante opuesto a este, determinado por las asíntotas vertical y horizontal. Entonces la otra rama va a estar dada por acá, que la pueden comprobar dándole valores a x por aquí. ¿Va? Entonces les va a dar valores por encima de esa asíntota horizontal. ¿Está claro? Asíntota, función homográfica o bilineal. De esa manera podrían rápidamente, cuando tienen una función igual, aparte de ponerla en el GeoGebra, ¿no es cierto? Y saber rápidamente cómo es, igual a 2x menos 3 sobre 3x más 4, entonces saben rápidamente cómo graficar esta función. Y si no, ingresan en el GeoGebra, le dan los valores, los datos de y igual a 2x menos 3 sobre 3x más 4, les aparece. Y pueden calcular ahí también las asíntotas, cuáles van a ser. Vertical y igual a horizontal a 2/3, asíntota horizontal, x igual a menos 4/3, asíntota vertical, ¿sí? X igual a menos 4/3, menos 4/3 va a pasar por estos valores negativos, entonces va a estar desplazada para el otro lado la función homográfica. ¿Está? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre estas funciones? Recuerden que siempre que tienen una función en el denominador y es una función bilineal, que puede ser también una cuadrática sobre una bilineal, también les puede aparecer, van a aparecer ramas
tanto en el numerador como tanto en uno o en otro, ¿no es cierto? Para la bilineal siempre el gráfico va a ser de este tipo, ¿sí? Y para la hipérbola equilátera la de ¿Estamos? Sí, profe. Pasamos a otra función. ¿No hay duda sobre esta función? Chicos, ¿Te nomás, profe? No, profe, al parecer. No, profe, yo tengo duda de lo que había explicado lo último que hizo, del último cuadro. No había entendido bien. ¿esto? Sí, sí, eso mismo. ¿Qué dudas tenés? De la asíntota vertical. La asíntota vertical es el cociente, por ahora, porque ahora cuando veamos el límite vamos a ver cómo sacar la asíntota vertical a través de límites. Entonces, por ahora, que todavía no conocemos límite, es el cociente de los coeficientes principales. ¿Cuáles son los coeficientes principales de una función? Aquellos que acompañan a x con el mayor exponente. Estas son dos funciones lineales, entonces los coeficientes que acompañan a x son los coeficientes principales. La asíntota horizontal siempre es el cociente de los coeficientes principales, 2 sobre 3, 2 tercios. Y igual a 2 tercios, 0,6666666, y igual a 0,6666 es la asíntota horizontal de la función. ¿Otra duda? ¿Esa era tu duda? Sí, sí, muchas gracias, profe. Profe, ¿las dos curvas te tienen que dar o una de las dos? Las dos curvas. Si les toca alguna función bilineal para explicar o para desarrollar, las dos ramas forman parte de la función, no solamente una. ¿Está? Sí. Si hacen una, va a estar incompleta. Estamos con el... y dominio. Dominio e imagen de esta función. Dominio, todos los valores de x que pertenecen a los reales, tal que x sea distinto de Cero. menos d sobre c. Y la imagen, todos los valores de i que pertenecen a los reales, tal que i sea distinto de A sobre C. A sobre C. Correcto, perfecto. El gráfico, y está. Pasamos a otra función. ¿Listo? ¿Borro? Función logarítmica. Esa la deben conocer. ¿Sí? ¿O no sí? No. No, sí. Acá comenzamos entonces con las funciones. ¿Cómo no? ¿No vieron No, en había el explicado plan eso. función logarítmica? Sí. Entonces, función logarítmica. Por favor, espero que todos hayan visto ya el video, PDF o lo que sea de función logarítmica o de logaritmos que está en el Moodle. ¿Está? Porque a lo largo del curso vamos a dar algunas propiedades que figuran ahí de los logaritmos. Lo primero que vamos a decir es que i igual a logaritmo en base a de x, ¿sí? Esta es la función logarítmica.
mayor que 0, con la base que tiene que ser positiva y distinta de 0, o sea, con A mayor que 0, y A distinto de 1. Con A mayor que 0 y A distinto de 1. ¿Sí? Entonces, si I es igual al logaritmo en base A de X, por definición de logaritmo, vamos a tener que, esto es cierto, sí, solo sí, X o A elevado a la I es igual a X. ¿Sí? Por definición de logaritmo. Si yo tengo un número que está dado en logaritmo en base A de X, X va a ser igual al valor de A elevado a la I. Y esto estoy hablando de la misma función logarítmica, solamente que está X expresada en función de I. ¿Sí? De acá, de esta definición de función logarítmica, más allá de saber que es con A mayor que 0 y A distinto de 1, para que dé la forma, esto se tiene que cumplir, que la base sea mayor que 0 y distinta de 1, porque si no me va a dar una función constante, podría ser, o cualquier otra función que no sea el gráfico de una función logarítmica. ¿Se entiende eso, verdad? Estas condiciones que uno pone acá para que exista la función logarítmica. Con esta definición y cómo expresar X en función de Y en la función logarítmica, nos damos cuenta que si decimos que X vale Y y que Y vale X, o sea que encontrar su función inversa, ¿se acuerdan de función inversa? Lo que es dominio en la función logarítmica va a ser imagen en su función inversa. Y lo que es imagen en la función logarítmica va a ser dominio en su función inversa. Entonces vamos a tener aquí que I igual a la X va a ser la función inversa de esta función logarítmica que ya les digo que es biyectiva. Por eso admite función inversa. Y esta función se denomina función exponencial. ¿Está? O sea que la función logarítmica y la función exponencial son funciones inversas entre sí. ¿Está claro eso? Sí, profe. Voy a hacer el gráfico de la función logarítmica. La función logarítmica. Ustedes fíjense acá, que si A es mayor que 0 y A es distinto de 1, voy a tener valores de A que son mayores que 1, ¿sí? A mayor que 0 y A distinto de 1, va a haber valores de A que van a ser mayores que 1. Entonces, cuando A, la base de este logaritmo, es mayor que 1, vamos a ponerle ahí, si A es mayor que 1, ¿sí? El gráfico de esta función logarítmica va a pasar por el punto para x1 y 0, va a venir de abajo y va a subir. Este es el gráfico de la función
igual al logaritmo en base a x pasa por 1. O sea que un punto de la función logarítmica siempre es 1 para x, 0 para y. Un punto de la función logarítmica. ¿Está? Este es el gráfico graficado en negro de esa función logarítmica si a es mayor que 1. Si a es menor que 1, si a es menor que 1, pero mayor que 0, entonces ahora a, esta base varía entre 0 y 1, o sea, 1/3, 2/5, 0, y pico, ¿sí? ¿Lo ven? Sí, profe. El gráfico de la función logarítmica también va a pasar por 1, pero va a venir de los valores positivos de y. Y esto va a ser igual al logaritmo en base a de x con a variando entre 0 y 1. ¿Entienden? El punto 1 de coordenadas para x1 y 0 es el mismo para las dos. Este o este. ¿Está? Sí, profe. Bien. Está claro las dos formas del gráfico de la función logarítmica. Esta es la más conocida y la más usada. ¿Por qué? Porque nosotros en análisis matemático usamos mucho logaritmo decimal, ¿sí? O logaritmo neperiano o natural, LN, logaritmo natural, ¿sí? Y los logaritmos naturales tienen como base, ¿qué base tiene este logaritmo? La base es el E, ¿sí? Que vale 2,71, etcétera, infinitas cifras no periódicas. Y entonces, como vale 2 y pico, va a tener esta forma. Siempre logaritmo y igual al logaritmo natural de x, va a tener esta forma y no esta. ¿Me explico? Esta es cuando a varía entre 0 y 1. O sea, podría ser 1 sobre e. Pero no usamos esos logaritmos, por lo menos no usualmente. Podría parecer, ¿no es cierto? Dominio de la función logarítmica. Dominio, acá lo voy a escribir. ¿Qué les parece a ustedes? Desde acá para allá. Desde acá para allá. Cualquiera de los dos, el dominio es el mismo. ¿Cuáles son? Todos los reales. Positivo. Todos los reales positivos. Reales Menos el cero. positivos, nada más. El 0 no está incluido. Dicho como intervalo sería intervalo abierto en 0 hasta más infinito, ¿verdad? Sí. Reales positivos. Desde 0 hasta más infinito. Y la imagen, Todos los reales. todos los reales. Exactamente. Todos los reales. Acá está dominio e imagen. Esta función, cuando a es mayor que 0, es estrictamente creciente. Esta otra función estrictamente decreciente cuando a varía entre 0 y 1. ¿Qué más pueden decir? ¿Qué más podemos decir de esta función? Nada No más. pienso nada. Ah, sí.
que es biyectiva en todo su dominio. Fíjense, esta función es biyectiva en su dominio. Entonces, a cada valor de x le corresponde un valor de y. Y si es biyectiva, tiene función inversa. ¿Y cuál es la función inversa? La función inversa es la función exponencial, que la vamos a ver ahora. ¿Está? No voy a borrar los gráficos y trataré de no borrar nada. La función exponencial, pongan ustedes función exponencial, es de la forma y igual a la x con a mayor que 0 y a distinto de 1. Igual que la función logarítmica. ¿Está? Sí, profe. Bien. ¿Puede repetir, profe, por favor? ¿Cómo? Que si puede repetir, por favor. Sí. Función exponencial pongan. Entonces, acá en vez de la función logarítmica ponen y igual a la x con a mayor que 0 y a distinto de 1. ¿Está? Sí, profe. Ya sabemos que es la función inversa de la función logarítmica y viceversa, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cómo va a ser la función exponencial si es la función inversa de la función logarítmica? Simétrica con respecto a la función idéntica, ¿se acuerdan? Entonces, si yo trazo acá la función identidad y acá puedo obtener por simetría la función exponencial. ¿Está? Si a es mayor que 1, como va a ser simétrica, entonces la función exponencial tiene que pasar por acá. ¿Verdad? Sí. Y entonces, vamos a borrar este acá. Mi gráfico, que lo voy a hacer en rojo, va a venir por aquí, equidistante de esta. Va a venir por ahí y va a seguir por ahí. Esta es la función y igual a la x con a mayor que 1. ¿Está? Estoy hablando de la función roja, graficada en rojo. Esta es la función exponencial, y igual a la x. ¿Qué dominio va a pasar el punto? Siempre por 1. O sea que el punto 1 de la función exponencial va a ser, si acá era para la función logarítmica el punto era 1, 0, para esta va a ser x, 0 y 1. ¿Está? Entonces, por este punto siempre va a pasar la función exponencial. ¿Cómo va a ser la función exponencial si a varía entre
0 y 1. Va a pasar por acá siempre, por el valor de 1, ¿sí? Y va a venir desde estos valores, va a cortar ahí y va a seguir bajando hacia el eje de la X. Se van a cortar sobre la función idéntica que es esta. Esta es y igual a X, recuerden que es simetría. Y esta función roja es y igual a la X. Con A, en realidad es 1 sobre A, no A, porque es un valor entre 0 y 1. ¿Estamos? O se puede llamar también I igual a la menos X. ¿Está? Sabemos que si tenemos un exponente negativo, tengo que invertir la función. Entonces, si esta es I igual a la menos X, el valor de A va a ser menor que 1 porque va a ser 1 sobre A la X. O 1 sobre A todo elevado a la X. ¿Me explico? Si I es igual a la menos X, esto es igual a 1 sobre A elevado a la X. 1 sobre A a la X, que lo puedo poner como 1 a la X siempre es 1, siempre que sí. ¿Está? Entonces acá me queda la función exponencial con esta forma cuando la base está entre 0 y 1. Es un valor entre 0 y 1. ¿Está? Sí, profe. Bien. ¿Qué más podemos decir de estas funciones? Fíjense que si esta función logarítmica es estrictamente creciente, su función inversa, que es la función exponencial, también es estrictamente creciente. ¿Está? Igual a esto. Esta que es estrictamente decreciente, cuando la base varía entre 0 y 1, entonces esta también es estrictamente decreciente la correspondiente. ¿Está? Pasamos a otra función. ¿Alguna duda? El dominio. Dominio de esta función exponencial. Estoy hablando de la roja, ¿eh? ¿Cuál es el dominio? Los Todos los reales. reales. Todos los reales. Bien ahí. ¿Y la imagen? Todos los reales positivos. Reales positivos. Los reales positivos nada más. O sea, desde acá para arriba. Desde ahí para arriba y sin incluir el C. Reales positivos. ¿Está? Pasamos a otras. Profesora, ¿cuál dijo que era la imagen? La imagen son los reales positivos, solamente. Gracias. Entonces, la función logaritmo natural de x, que son las que más van a usar ustedes, logaritmo natural de x como corolario, digamos, va a ser esta, logaritmo natural de x, y su función inversa va a ser e a la x, que va a ser esta. Bueno. Este en el GeoGebra lo pueden hacer bien. Esta es i igual a e a la x.
que es la función inversa del logaritmo natural de x, porque acá saben que este tiene como base e. Y simétrica, por supuesto, respecto de la función identidad, que es y igual a x. ¿Está? Esto sí se tienen que acordar. El valor de y igual a e a la menos x va a tener esta otra forma para el otro lado. ¿Está? Pasamos ahora sí a otra función. ¿Está? Vamos a las funciones trigonométricas. Todos conocen las funciones trigonométricas y yo les dije que buscaran, ¿sí? Funciones trigonométricas. Entonces, y igual a seno de x, gráfico. Ya lo vimos. Pasa por 0, pi sobre 2, pi, 3 medio de pi, 2 pi. Entonces, sube baja, y sube. Y sigue. Acá, menos pi sobre 2, baja, y vuelve a subir. Y sigue. ¿Está? Función 0. Dominio todos los reales. Imagen. Intervalo y los valores de y que pertenecen a los reales en el intervalo menos 1, 1. Cerrado. ¿Está? Y que pertenece a los reales y pertenece al intervalo menos 1, 1. Función periódica, que habíamos visto, de periodo 2pi, porque en 2pi se forma una onda completa de la sinusoide. ¿Sí? Ustedes ya vieron la función sinusoidal, así que esta es sumamente sencilla para ustedes, ¿sí? ¿Dónde consideramos la función biyectiva para que admita función inversa? En este intervalo. En el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Si ustedes se fijan en esa parte, la función seno de x es biyectiva. Entonces, biyectiva en el dominio menos pi sobre 2 cerrado. ¿Se ve? Sí, se ve, profe. ¿Está? Y por consiguiente, si es biyectiva en ese intervalo, para el dominio menos pi sobre 2 va a tener función inversa. Y su imagen va a ser menos 1, intervalo cerrado, menos 1, 1.
en este dominio, esta función tiene función inversa, que su función inversa va a ser y a la menos 1 de esta, o seno a la menos 1 de x, que no es 1 sobre x, que no es la recíproca, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Va a ser igual al arco seno de x. Esta función y igual al arco seno de x, ¿qué dominio va a tener? Vamos a decir, esto es cierto si y solo si x es igual al seno de y. ¿Sí? Y x igual al seno de y es la función inversa de y igual a seno de x. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, lo que es dominio para esta va a ser imagen para la función seno de x, que era esta de arriba. Y lo que es imagen para esta función va a ser lo que era dominio para la anterior. Entonces, ahora, para la función arcoseno de x, el dominio va a ser menos 1, 1, y su imagen va a ser el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. ¿Está? Profe, No debería hacerlo, pero lo voy a graficar acá. Eso le iba a preguntar. Por cuestiones de rapidez y de tiempo. Acá tengo 3 valores para la función seno de x. Tengo los puntos. Tengo 3 valores para la función. Tengo este punto, ¿sí? Para x, un punto 1, que va a ser para x menos pi sobre 2 y menos 1. ¿Lo ven? Este punto de acá. ¿Sí? Tengo otro punto que va a ser este, que es el punto 2, 0, 0. Y tengo un tercer punto para la función seno de x, que es el punto 3, pi sobre 2 para x, 1 para y. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué puntos voy a tener para la función arcoseno de x. Tienen que ser lo que para x, lo que para el seno era x, ahora va a ser y. Para lo que para el seno era y, ahora va a ser x. Para esta función. Entonces, mi punto 1 para el arcoseno de x va a ser menos 1. Menos 1 para x, menos pi sobre 2 para y. ¿Sí? El punto 2 va a ser 0, 0. Y el punto 3 va a ser p sub 3 de coordenadas para x, 1, para y, pi sobre 2. ¿Está? Vamos a ver si lo podemos graficar. Profe, disculpen, hay chicos que se les salió de la reunión por el Gracias. tema del internet. Disculpe. Ahí está. Gracias. Perdón. Avísenme si ustedes ven, yo me olvido. ¿Está? Gracias. ¿Estamos? Entonces, un punto va a ser menos 1 para x,
Menos 1 para x. Acá tengo menos pi sobre 2. Menos pi sobre 2 es 3, 14, 16. Dividido 2 es 1, 70 y pico. O sea que el 1 va a estar más adentro. ¿Sí? Menos 1 para x, menos pi sobre 2 para y. Y el y va a estar más afuera. Pi sobre 2 negativo para y. Este va a ser un punto. Debería estar más asimétrico con respecto al eje de a la función idéntica, pero bueno, no grafiqué correctamente los valores de pi sobre 2 y 1. ¿Está? El otro punto va a ser este, y el tercer punto va a estar para y pi sobre 2, para x 1. Entonces, mi función va a ser la roja. Cuyo dominio va a ser menos 1, 1. Ahí nomás se va a desarrollar. Y cuya imagen va a ser menos pi sobre 2, pi sobre 2. ¿La ven? Díganme que sí. Sí, profe, se ve. ¿Está? Solamente en ese intervalo, donde la función seno de x es biyectiva, existe la función arco seno de x, que es su función inversa. ¿Está? ¿Solo en ese punto, profe? ¿Cómo? Y solo en ese punto. Solo en ese intervalo. Menos 1, 1, que es el dominio de la función arco seno de x. ¿Está? Y para ahí su imagen va a ser menos pi sobre 2, pi sobre 2. ¿Está? Sí, profe. Bien. ¿Podemos pasar a la función coseno? Quiero terminar todo hoy y ver si podemos empezar con límites. ¿Borró? Sí, profe. ¿Estamos? Vamos a la función coseno. Y es igual ahora a coseno de x. Todos conocen, yo sé que conocen todos la función coseno de x. Porque esta sí la habrán visto anteriormente. Para 0 vale 1. Para pi sobre 2 vale 0. Para 3 medios de pi vale menos 1. Y para 2 pi vale 0. Y para acá, idem, menos pi sobre 2. Menos pi. Me olvidé de menos pi. Pi en medio de pi y 2. ¿Está? Entonces, por 1 y por menos 1.
sube, bajan, bajan, sube. Sube. ¿Ah? También es periódica de periodo 2pi, o sea, en 2pi se forma una onda completa, o si toman desde acá hasta 3 medio pi, también hay 2pi de sinusoide. Dominio de esta función, todos los reales, imagen los valores de i en el intervalo -1, 1 cerrado. ¿Sí? Biyectiva, ¿en qué intervalo? La vamos a considerar biyectiva en el intervalo desde 0 hasta pi. En el intervalo cerrado 0pi. Entonces, en ese intervalo voy a considerar que la función coseno de x es biyectiva y va a admitir su función inversa, que es i igual al arco coseno de x. Entonces, y va a ser igual al arco coseno de x si y solo si el valor de x es igual al coseno de y. Fíjense que esta función, expresada de esta forma, es exactamente la función inversa de i igual a coseno de x. ¿Está? ¿Qué dominio tiene esta función? La imagen de la función coseno de x. El dominio va a ser el intervalo -1, 1, y su imagen va a ser el intervalo 0 pi cerrado. ¿Está? Entonces, acá ahora voy a desarrollar entre 0 y pi, que es el dominio de esta función considerada biyectiva. Y vamos a ver qué puntos tiene la función coseno. P sub 1 para x 0 y 1, P sub 2 para x pi sobre 2 y 0, y P sub 3 para x pi y -1. Por supuesto que acá voy a tener que tener los puntos P sub 1 de coordenadas 1 para x, 0 para y, porque es su función inversa. Un punto P sub 2 que va a ser 0 para x, pi sobre 2 para y. Y un punto P sub 3 que va a ser -1 para x, pi para y. Entonces, en
X voy a tener 1, 0 y menos 1. En X voy a tener 1, 0 y menos 1. Voy a poner con rojo los valores de 1, menos 1 y 0. ¿Está? Para ahí voy a tener 0, pi sobre 2, por aquí, más o menos, pi sobre 2 y pi. ¿Lo ven? ¿Está? Primer punto. Para I, para X 1 y 0. Este es un punto de la curva. ¿Está? ¿Lo ven? Sí, profe. El otro punto. Para X0, Y vale pi sobre 2. Este es otro punto de la curva. No este. Este. Y por último, el tercer punto es para X menos 1, Y vale pi. Este va a ser el tercer punto. P sub 1, P sub 2, P sub 3. Y el gráfico me tiene que dar algo así. Hasta ahí nomás. Esta es la función y igual al arco coseno de X. ¿En qué dominio? En el dominio menos 1, 1. Ahí nomás. ¿Y con qué imagen? 0 hasta pi. Nada más. ¿Está? Y estas dos curvas, esta del dominio hasta ahí, ¿sí? Se tienen que cortar sobre la función y igual a X. ¿Está? Bueno. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Quieren sacar fotitos? Recuerden que estamos hablando solamente de las funciones y sus inversas, ¿no? Esta otra parte no debería estar aquí. ¿Está? La última que vamos a ver de funciones trigonométricas, se las tendría que dejar a ustedes, pero bueno, la vamos a ver. ¿Borro? Borra nomás, profe. La última que vamos a ver es la función y igual a tangente de X. Que esta es una función periódica de periodo pi. Acá pasa 0. Acá está pi sobre 2. Acá va a estar pi. 3 medios pi. 2 pi. Y acá menos pi sobre 2. Y pi. Menos pi. El dominio de esta función, la función tangente de X es igual a seno de X sobre coseno de X. ¿Sí?
Entonces, como coseno de x está en el denominador y coseno de x tenía algunos puntos de su dominio en que era igual a 0, la función tangente de x van a aparecer esos valores donde el coseno es 0. Donde el coseno es 0, como ser pi sobre 2, 3 medios de pi, 5 medios de pi, menos pi sobre 2, esos puntos van a anular el denominador de la función tangente y van a hacer que ahí haya una asíntota vertical. ¿Está claro? Por esta condición. Entonces, el gráfico de la función tangente viene desde los valores positivos, baja por 0 y va hacia los valores negativos, haciéndose asintótica en los valores donde se anula el coseno de x. Si ustedes se fijan en el gráfico del coseno, van a ver que en esos puntos se hace 0 y este es el gráfico de la función tangente de x. ¿Está? Con periodo entre menos pi sobre 2 menos pi sobre 2 nos queda periodo pi, nada más. ¿Está? Cada pi valores se forma el gráfico de la función tangente de x. Entonces, si ustedes buscaron las funciones trigonométricas, van a saber que el periodo es pi y el dominio van a ser todos los valores de x tal que x sea distinto de quién. ¿Distinto de quién, chicos? Busquen ahí donde buscaron. Distinto de 1 medio de k por pi. ¿Está? Donde k son los números enteros, porque puede ser para izquierda o para derecha. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí. ¿Qué representaría esa K, aparte de lo que ya dijo? K es un número. Esta K, Sí, esta K es un número real. Cuando K vale 0, no tenés periodo. O sea, tiene que ser los enteros excluido el 0. Cuando K vale 1, entonces acá te queda 1 por pi sobre 2. Pi sobre 2. Acá, este valor. ¿Sí? Cuando K vale 2 pi sobre 2, mentira. K más 1 pi sobre 2, perdón. K más 1 pi. El K es un número real. Cuando K vale 0 y K pertenece a todos los números enteros, va a ser 0 más 1, 1 pi sobre 2. Pi sobre 2 es este punto, se excluye. ¿Sí? Cuando K vale 1, uno más 1, 2, dividido 2 me da pi, no es cierto. Cuando K vale 2, 2 más 1, 3 medios de pi. Ahí se me anula esto. Y para 5 medios de pi también se me tiene que anular. Entonces,
K vale 1, si K vale 1, a ver cómo es. De K y con K impar. Si K vale 1 es pi sobre 2, si K vale 3 es 3 medios de pi, si K vale 5 vale 5 medios de pi. Con K impar positivo o negativo. ¿Está? ¿Sí? Sí. Ese sería el dominio de la función. Se lo puede expresar de otra manera, pero no me está saliendo ahora ese valor. ¿Estamos? Y la imagen de esta función, ¿a qué va a ser igual? Si es periódica a todos los reales, ¿no? Todos los reales. Exactamente. ¿Está? Consideramos que esta función es biyectiva en el intervalo, en el periodo inicial, digamos, intervalo cerrado menos pi sobre 2, donde va a admitir la función inversa que va a ser arco tangente de x. ¿Está? Profe, Sí. una pregunta. Para que sea impar K, ¿podría ser 2 por K más 1? Sí, sí, ese era. Exactamente. 2K más 1 pi. ¿Está? Ahora sí. Si K es 0, vale pi sobre 2. Si K es 1, vale 3 medios de pi. Si K vale 2, 5 medios. ¿Está? Gracias. Por eso es que les dije que busquen las funciones trigonométricas. ¿Estamos? Gracias al alumno que... Bien. Entonces, la función va a ser biyectiva en este intervalo y acá va a admitir su función inversa. Profe, ¿Sí? ¿no sería sin incluir? Ahí donde dice biyectiva en menos pi sobre 2. Ah, perdón, sí. Sí. ¿Por qué? Porque menos pi sobre 2 y pi sobre 2 no forman parte del dominio de la función. Gracias. Biyectiva en el intervalo abierto menos pi sobre 2, pi sobre 2. Y en ese intervalo es donde admite su función inversa, que va a ser arco tangente de x. Esto es cierto si solo si x es igual a la tangente de x. Que va a tener como dominio la imagen de tangente de x en este intervalo. El dominio del arco tangente va a ser todos los reales. ¿Sí? Y la imagen del arco tangente va a ser
el dominio de donde la función es biyectiva, la función tangente es biyectiva, o sea que la imagen va a ser el intervalo abierto menos pi sobre 2, pi sobre 2. ¿Está? Tengan bien claro esto porque cuando veamos más adelante la derivación de las funciones inversas, se tienen que acordar en qué dominio existen estas funciones inversas. ¿Está? Este es el dominio de los reales para la función inversa y su imagen va a ser menos pi sobre 2, pi sobre 2. ¿Cómo va a ser el gráfico? Entonces, va a pasar por pi sobre 2, sin tocarlo, y menos pi sobre 2. ¿Sí? Este va a ser el dominio de esa función. Esa va a ser la imagen. Y el dominio van a ser todos los reales. La función va a venir desde estos valores por acá. Va a venir por aquí. Y va a tener esta. ¿Sí? Y se va a cortar, por supuesto, esto es simétrico, ¿no es cierto? Simétrico con respecto a la función identidad. La roja es arco tangente de X. La negra es tangente de X. ¿Está? Me queda 4 minutitos para hablarles de las funciones hiperbólicas. ¿Está claro dominio de imagen de estas funciones trigonométricas y sus inversas? Sí, profe. Bueno. Funciones hiperbólicas. Yo creo que ni las mencionan en el práctico ni en ningún lado las funciones hiperbólicas. Pero las funciones, ustedes están estudiando ingeniería, tienen que conocerlas. ¿Está? Y es igual a seno hiperbólico de X, y es igual a coseno hiperbólico de X, y es igual a tangente hiperbólica de X, cotangente hiperbólica de X, cotangente hiperbólica de X, y es igual a secante hiperbólica de X, y es igual a cosecante hiperbólica de X. Aunque el nombre parezca parecido al de las funciones trigonométricas, no tiene nada que ver con las funciones trigonométricas. Estas funciones hiperbólicas salen de la suma y la resta de dos funciones exponenciales. Seno hiperbólico de X es igual a e a la X más e a la menos X sobre 2. Menos. Coseno hiperbólico de X es igual a e a la X más e a la menos X sobre 2. Tangente hiperbólica de X es seno hiperbólico de X sobre coseno hiperbólico de X. Y por consiguiente va a ser esto sobre esto, que es e a la X menos e a la menos X sobre e a la X más e a la menos X. ¿Está? Las funciones trigonométricas, si ustedes lo recuerdan o si lo vieron, salen del círculo trigonométrico, de un triángulo rectángulo dentro de un círculo trigonométrico. ¿Sí? Las funciones hiperbólicas son estas. Cotangente es coseno hiperbólico de X sobre seno hiperbólico de X.
Por consiguiente va a ser e a la x más e a la menos x sobre e a la x menos e a la menos x. Secante hiperbólica era 1 sobre coseno hiperbólico de x. Por consiguiente es 1 sobre, no es 1, es 2 sobre e a la x más e a la menos x, y dos sobre e a la x menos e a la menos x. ¿Está? Bien. Gráficamente, la función seno hiperbólico de x, la función y igual a seno hiperbólico de x, tiene una forma de este tipo. Viene para los valores positivos, pasa por 1 y baja. Esta es y igual a seno hiperbólico de x. Esa forma tiene. La función coseno hiperbólico va a pasar por 1 y tiene una forma de este tipo. Función impar, función par, por supuesto. ¿Sí? Es más, no es una parábola, es más achatada, más redondeada. De este tipo, así. Coseno hiperbólico de x. Seno hiperbólico de x. Y la función tangente es más apaisada así, de este tipo. ¿Está? ¿Estamos? Con esto terminamos todas funciones, chicos. Si tienen alguna duda, dominio, todos los reales, imagen, todos los reales. Dominio de coseno hiperbólico, todos los reales, imagen, intervalo cerrado en 1 hasta más infinito. Dominio de la tangente hiperbólica, todos los reales, imagen, todos los reales. ¿Está? De estas funciones hiperbólicas, no les van a pedir mucho. No creo que les pidan algo. Bien. Con esto terminamos hoy la clase, chicos. Me tengo que ir a tomar examen. Seguimos mañana. Y mañana comenzamos límites. Por favor, si pueden leer algo para ir captando mejor los conocimientos. Probablemente mañana de gran parte de la clase, o casi, si no es toda la clase, de límites nada más. Para adelantar un poco, porque estoy bastante atrasada con las clases, si no tendré que dar una clase recuperatoria que no sé cuándo les puedo dar. Si ¿Es una clase usted del año pasado de límite en el aula, profe? Sí, bueno, perfecto. Sí, está la primera parte, la parte de propiedades creo que está ahí, la primera parte de límites. Sí, sí. Me parece. Si pueden verlo, mejor, así voy un poco más rápido, ¿no es cierto? Pero sí, hay alumnos que recién están ingresando este año, así que
por favor, miren los videos de límites que tengan, así podemos avanzar un poco más rápido mañana. Gracias a todos por venir. Profe, ¿podría sacar una foto? Sí. ¿Podría sacar una foto de eso? Te dejo el lugar. Profe, ahora tenemos práctica, ¿no? Ahora tienen práctico con Juan Pablo. Se tendrán que desconectar y volver a conectarse para las 9:30, más o menos. No sé si Juan Pablo, a ver, quizás le pregunte.